La primera vez que Danilo Souza se cruzó con Renata Silva fue en una mañana bochornosa de lunes, en el piso 18 de uno de los edificios comerciales más sofisticados de la avenida Faria Lima. Él no la vio, no de verdad. Ella empujaba un carrito de limpieza, usando guantes de goma y una mascarilla en la cara, mientras él pasaba apurado, ajustándose el saco italiano y gritando por el celular con tono impaciente. Era principios de marzo, y la ciudad parecía asfixiada por el calor y la tensión típica del final del primer trimestre fiscal. Para Danilo, Renata era solo una más entre tantas, invisible, funcional, reemplazable. El tipo de persona que él creía que debía agradecer por tener un empleo. Lo que él no sabía, y quizás ni le importaría saber, era que detrás de aquel uniforme mal cortado había una mujer que ya había dado clases en congresos internacionales, publicado artículos académicos y formado a cientos de alumnos en 3 idiomas diferentes. Renata no se sentía humillada por limpiar el suelo, se sentía cansada, no de fregar baños o cargar baldes pesados, sino de vivir escondida dentro de una versión reducida de sí misma. Tenía 39 años y un currículum que, en tiempos pasados, le había abierto puertas incluso en consulados. Pero allí, en aquella empresa de tecnología donde trabajaba como subcontratada, nadie lo sabía, y ella prefería que siguiera así. Su tiempo estaba milimétricamente dividido entre 2 turnos de limpieza y el cuidado de su hija, Julia, de 6 años, diagnosticada con una enfermedad autoinmune que requería tratamiento continuo y caro. Después de denunciar corrupción en la universidad donde era profesora, perdió no solo el empleo, sino también el respaldo institucional que le garantizaba estabilidad. La vida se convirtió en una secuencia de contenciones, del orgullo, del presupuesto, del tiempo, de las lágrimas. Pero incluso en ese contexto, ella mantenía el hábito de estudiar idiomas por la noche, en el poco tiempo que le quedaba, como un hilo que aún la conectaba con la mujer que un día había sido. En la tercera semana de aquel marzo, Danilo estaba más irascible de lo habitual. Su hermano mayor había fallecido repentinamente en Budapest, y el inventario internacional que dejó reveló la existencia de una herencia inesperada, pero envuelta en burocracia. Danilo nunca tuvo lazos afectivos con su hermano, pero el monto involucrado, mencionado inicialmente como algo cercano a los 15 millones de euros, rápidamente despertó su interés. El problema surgió cuando recibió los documentos oficiales, todos en húngaro, un idioma que para él parecía más una criptografía alienígena. Intentó contactar con 3 agencias de traducción, pero ninguna garantizaba un plazo inferior a 15 días. El abogado en Hungría advertía que la respuesta formal debía enviarse en menos de una semana. Era uno de esos momentos en que Danilo, acostumbrado a controlar todo con dinero, se veía vulnerable. Y cuando no tenía dominio de algo, su instinto era el sarcasmo. Le dijo a un colega riendo: «Doy mi sueldo del mes a quien traduzca esta porquería». Renata escuchó la frase mientras limpiaba el cristal exterior de la sala de reuniones con un paño empapado en alcohol. En realidad, venía siguiendo el movimiento inusual en el piso desde hacía días: reuniones tensas, impresiones voluminosas, conversaciones amortiguadas y una atmósfera de urgencia en el aire. El comentario de Danilo, hecho en tono de burla, resonó como un chasquido en sus oídos. Por un momento, sintió el impulso de callar, como siempre hacía, pero algo dentro de ella se movió, quizás el cansancio acumulado de ser constantemente ignorada, o el hecho de que no soportaba más esconder lo que sabía. Sin pensarlo 2 veces, soltó el paño en la bandeja, enderezó el cuerpo y se acercó a la puerta abierta. «Disculpe, doctor, creo que puedo ayudar con eso». El silencio fue inmediato, seguido de una risa contenida de un analista del sector financiero. Danilo se giró lentamente, mirándola como si hubiera oído un delirio.
«Hablas húngaro, ¿es eso?», dijo sarcástico. Ella solo asintió sin desviar la mirada. Danilo se quedó parado unos segundos, mirando a Renata como si acabara de inventar la mentira más grande del mundo. Ese era el lugar que ella ocupaba en su imaginario, alguien incapaz de tener cualquier habilidad más allá de la escoba y el trapeador. «Estás bromeando, ¿verdad?», murmuró cruzándose de brazos. La mirada de ella no temblaba. Aún así, sentía el corazón acelerarse como si acabara de saltar de un edificio. «Soy licenciada en letras con especialización en traducción jurídica. Di clases de húngaro y ruso por más de 10 años. Puedo echar un vistazo al documento si quiere». Las palabras salieron firmes, pero por dentro Renata temblaba. La oficina cayó en un silencio incómodo. Algunos rieron, otros solo se miraron con ese aire de qué absurdo. Pero Danilo, aún sin creer, le entregó la carpeta, más para probar un punto que por verdadera esperanza. «Adelante, profesora», dijo con ironía antes de darle la espalda y volver a su computadora, como si fuera solo una broma más de la mañana. Renata sostuvo la carpeta con ambas manos y fue a una de las mesas libres del fondo. Se sentó con cuidado, como si estuviera manipulando algo sagrado. Al abrir los documentos, todo volvió a la superficie como un torbellino. Las clases que daba con pasión, los debates académicos, las noches en vela revisando textos técnicos en idiomas que pocos siquiera sabían identificar en el mapa. Allí, en ese instante, dejó de ser limpiadora. Era la traductora, la profesora, la intelectual, y nadie más lo sabía aparte de ella misma. Los papeles estaban, de hecho, en húngaro jurídico. No era algo simple, pero para Renata era como andar en bicicleta después de años sin hacerlo. En 40 minutos no solo tradujo los principales pasajes, sino que redactó un resumen en portugués claro, explicando cláusulas, plazos e implicaciones legales con precisión. Cuando terminó, se levantó despacio, devolvió la carpeta a la mesa de Danilo y dijo de forma sencilla: «Ahí está todo, señor, con los términos correctos». Danilo ni siquiera levantó la vista de su portátil. Murmuró un «gracias» automático, pensando que la mujer había garabateado media docena de palabras y que todo ese teatro terminaría pronto. Fue solo cuando su abogado lo llamó desde Budapest, 2 horas después, que empezó a caer en la cuenta. Danilo leyó el resumen que Renata había dejado, solo para no parecer descortés ante su socio europeo. Pero el abogado, sorprendido, exclamó: «¿Quién hizo esto? Está todo absolutamente correcto, incluso los términos técnicos. Yo mismo tendría dificultades con algunas expresiones». Danilo no respondió. Se quedó unos segundos en silencio, mirando las anotaciones de Renata con la extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar. En el fondo, sentía rabia, no de ella, sino de sí mismo. ¿Cómo pudo haber ignorado tanto talento? ¿Cómo pudo permitir que alguien como ella fuera invisible en ese ambiente durante tanto tiempo? Pero aún así, su orgullo le impidió buscarla ese día. Era más fácil fingir que nada había cambiado. Al día siguiente, Renata llegó más temprano, como siempre. El uniforme ya un poco gastado, las zapatillas con la suela despegada discretamente, y una botella de agua que reutilizaba desde hacía semanas. Fingió que nada había pasado. Sabía cómo funcionaban las jerarquías en ese lugar, y estaba segura de que, en la cabeza de ellos, su momento de protagonismo había sido solo una coincidencia útil. Pero, al entrar en el pasillo del piso 18, algo era diferente. La mirada de los empleados, antes apática o indiferente, ahora denotaba una mezcla de respeto y malestar. Algunos cuchicheaban, otros desviaban la mirada, y entonces llegó lo inesperado. Danilo salió de la sala, esta vez con pasos más contenidos, y se dirigió hacia ella. «Renata, ¿puedes venir un minuto?». La frase sonó extraña, como si estuviera tragando piedras.
Ella dudó un instante, luego lo siguió. Dentro de la sala, él cerró la puerta, se sentó a la mesa y respiró hondo. Necesito que revises un documento más y... Quería hablar sobre lo que pasó ayer. Renata se sentó con la espalda recta, pero no era por orgullo, sino por autoprotección. Sabía que cuando uno crece siendo constantemente desconsiderado, mantener la cabeza erguida se convierte en un mecanismo de supervivencia. Danilo, por primera vez, parecía menos arrogante. Había una sombra de duda en su expresión, como quien aún intentaba entender lo que había pasado por alto. Él deslizó otro documento por la mesa y dijo: «Este es un anexo que enviaron esta mañana. No entendí nada, pero parece importante. ¿Podrías traducirlo también?». Ella asintió con un leve movimiento y comenzó a leerlo allí mismo, delante de él. Al verla sumergida en los textos, con los ojos ágiles y la expresión concentrada, Danilo guardó silencio. Era extraño, casi incómodo, presenciar aquella transformación. No parecía la misma mujer que él se cruzaba todos los días en el pasillo, y quizás, en el fondo, lo que más lo inquietaba era percibir cuán superficial era su propia imagen de las personas y cuán construida estaba sobre una idea de superioridad que ahora comenzaba a desmoronarse. Después de media hora, Renata terminó la traducción y entregó todo con un resumen claro, señalando puntos críticos que requerirían una respuesta inmediata. Danilo leyó con atención y se dio cuenta de que sin esa intervención podría haber perdido la herencia. El plazo de hecho expiraría en 3 días. «Me salvaste», dijo, sin ironía. Ella solo sonrió levemente, como quien está acostumbrada a no recibir crédito. Pero lo que vino después la sorprendió. «Me gustaría contratarte, de verdad, no como limpiadora. Te quiero en el equipo de apoyo jurídico, a cargo de la correspondencia internacional». Renata no respondió de inmediato. Sintió un vuelco en el estómago, no por emoción, sino por miedo. Miedo de que fuera solo otro gesto performático, algo temporal. Ya le habían quitado todo antes. Pero allí, con Danilo pareciendo sincero, algo dentro de ella se abrió, aunque con cautela. «Si es de verdad, acepto, pero necesito salir a las 5 p.m. todos los días. Mi hija tiene tratamiento médico por la noche». Danilo asintió. Por primera vez preguntó: «¿Cómo se llama ella?». «Julia», respondió ella. Y el simple hecho de que Danilo hubiera preguntado el nombre de su hija ya le pareció algo fuera de lo común en ese ambiente. Él lo anotó en un cuaderno, como si aquello tuviera algún tipo de relevancia. En el fondo, Renata aún no sabía si confiaba en él o no. Ya había tratado con demasiada gente que fingía empatía solo por conveniencia. Aún así, aceptó la propuesta. No por él, sino por sí misma y por su hija. Esa misma tarde, la supervisora del equipo de limpieza le comunicó de forma seca que Renata había sido trasladada a otro sector. Los cuchicheos en el piso se intensificaron, mezclando envidia, sorpresa y un extraño tipo de admiración. Fue instalada provisionalmente en una sala minúscula cerca de la recepción, con un ordenador antiguo y una mesa improvisada. Pero para ella, aquello ya era un nuevo comienzo. Era como volver a respirar después de semanas conteniendo el aliento. Llamó a la clínica de su hija esa misma tarde para programar la próxima cita. Con el nuevo salario, ya no necesitaría pagar la medicación a plazos. Los días siguientes fueron intensos. Danilo, a pesar de su resistencia inicial, dependía cada vez más de las habilidades de Renata. La documentación proveniente de Hungría era extensa y llena de cláusulas oscuras, y ella, con paciencia y método, traducía cada línea como quien construye un puente entre dos mundos. Lo que más sorprendía a Danilo, sin embargo, era su profesionalismo. Sin resentimiento alguno, sin afectación, Renata entregaba todo a tiempo, con precisión y discreción.
Poco a poco, él dejó de verla como una excepción exótica y comenzó a percibirla como lo que realmente era, una profesional cualificada que, por razones sociales y estructurales, había sido empujada a la marginalidad. Una mañana lluviosa, ella entró en su oficina con una duda sobre un término técnico. Danilo la escuchó con atención y al final le dijo algo que nunca pensó que diría. ¿Alguna vez has pensado en ser gerente de esta área aquí dentro? Renata no respondió de inmediato. Guardó la pregunta en su pecho. Todavía no era momento de soñar en grande. Primero necesitaba sentirse segura en el suelo que pisaba. La rutina de Renata pasó a dividirse entre los informes jurídicos, las videollamadas con traductores internacionales y el acompañamiento de su hija en los tratamientos. El nuevo cargo no venía con lujos ni con bonos, pero la estabilidad, algo que ella ya ni recordaba cómo era, parecía un regalo impagable. Aún lavaba su propia ropa a mano, aún tomaba el autobús abarrotado por la mañana temprano, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que su trayectoria volvía a tener algún sentido. Danilo, por su parte, comenzó a cambiar sutilmente. Seguía siendo un hombre pragmático, directo y muchas veces brusco, pero había una diferencia en su mirada, algo entre respeto y curiosidad. Empezó a percibir a otros empleados que también pasaban desapercibidos. El portero que hablaba 3 idiomas, la recepcionista que estudiaba derecho por las noches. Renata, sin querer, le había dado un nuevo tipo de lente para observar el mundo que lo rodeaba, y eso, para un hombre que siempre se creyó en control de todo, era desconcertante. Un viernes, a fin de mes, el caso de la herencia llegó a una conclusión formal. Gracias a la rapidez de las traducciones y a las instrucciones precisas que Renata ayudó a redactar, Danilo recibió el dictamen positivo del Tribunal de Budapest. Estaba oficialmente habilitado para heredar los 15 millones de euros. Esa mañana convocó a una reunión con el consejo de la empresa para anunciar la entrada de capital y presentar cambios en la estructura del equipo jurídico. Para sorpresa de muchos, anunció que Renata sería contratada permanentemente como coordinadora del Núcleo Internacional de Documentación. Los rostros en la sala variaban entre la conmoción y el entusiasmo fingido. Ella estaba presente, sentada discretamente al fondo, intentando procesar todo. Era como si estuviera viendo una película donde, por primera vez, ella no era un extra. Al salir, Danilo la llamó aparte y le dijo: «Tú no me debes nada, pero yo te debo a ti. No es solo por la herencia, es por la lección. Me hiciste ver quién era yo». Renata no respondió, solo sonrió. A veces el silencio es la forma más firme de afirmarse. Con el nuevo cargo, llegaron nuevas responsabilidades. Renata ahora tenía que lidiar con plazos más ajustados, reuniones frecuentes y principalmente con un equipo que inicialmente no la aceptaba por completo. Había miradas sesgadas, preguntas hechas con sarcasmo velado y comentarios maliciosos susurrados en los pasillos. Después de todo, ella era la limpiadora que se convirtió en jefa. Pero Renata ya había enfrentado adversidades mucho mayores. Sabía que no servía de nada responder con palabras. Su respuesta estaba en el trabajo que entregaba, impecable, organizado y siempre puntual. Poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a retroceder. Uno de los abogados más antiguos de la empresa llegó a llamarla doctora Renata durante una reunión. Ella fingió no notarlo, pero por dentro, aquello sonó como una pequeña reparación. No era por el título, sino por el reconocimiento. Esa misma semana, consiguió un descuento significativo en la clínica donde Julia recibía tratamiento, ahora que tenía un sueldo fijo. Las noches seguían siendo agotadoras, pero la esperanza comenzaba a ocupar el lugar del miedo. Danilo, observando a distancia,
percibía la transformación silenciosa en el clima de la empresa. Renata se había convertido en un punto de inflexión. Su presencia desafiaba la lógica corporativa tradicional. No venía del networking, no tenía un MBA en el extranjero, no frecuentaba las cenas de la élite y, aún así, era admirada por clientes internacionales y elogiada por socios externos. Un día, durante una reunión con inversores españoles, ella condujo la conversación con tal fluidez que uno de los directores extranjeros le preguntó a Danilo, al final, si ella era socia de la empresa. «Todavía no», respondió él con una media sonrisa, sin saber si estaba bromeando o anticipando algo que ni él mismo comprendía aún. De regreso a su oficina, se detuvo frente a la puerta del sector jurídico y vio a Renata orientando a dos pasantes con paciencia. Ella ni lo vio. Estaba concentrada, y por primera vez él sintió un orgullo que no provenía de las ganancias, sino de haber acertado al dar espacio a alguien que, durante mucho tiempo, ni siquiera consideraba parte real de la empresa. Mientras tanto, Renata seguía dividiendo su tiempo entre el trabajo y su hija. La rutina nunca fue fácil. Las consultas médicas, los exámenes, las medicaciones, todo eso era un peso constante que amenazaba su equilibrio. En varias ocasiones sintió ganas de rendirse, pero la imagen de Julia sonriendo, incluso en las peores situaciones, le daba fuerzas para seguir. Los fines de semana aprovechaba para estudiar otros idiomas, especialmente el ruso y el rumano, que siempre le daban satisfacción personal y profesional. Sabía que esa especialización podría abrirle nuevas puertas, quizás incluso fuera del país, pero por el momento su objetivo era mantener la cabeza alta y asegurar el sustento de su hogar. Sus noches eran cortas, con pocas horas de sueño, pero nunca dejó de darle un beso de buenas noches a Julia. La conexión entre ambas era un refugio silencioso donde Renata lograba recargar energías, incluso en medio del caos. En el trabajo, las demandas aumentaban. El volumen de documentos internacionales crecía exponencialmente a medida que la noticia de la herencia se viralizaba discretamente entre inversores y socios de la empresa. Renata se veía ante contratos complejos, cartas oficiales y notificaciones que requerían doble atención. El desafío no era solo traducir, sino interpretar matices legales que podrían definir ganancias o pérdidas millonarias. Lo que antes era una tarea casi solitaria, ahora se transformaba en un trabajo colaborativo. Ella comenzó a liderar un pequeño equipo de asistentes y traductores freelancers, montando cronogramas, delegando tareas y controlando la calidad final de los documentos. La limpiadora invisible se había convertido en el principal puente entre Sao Paulo y Europa Oriental en ese contexto. La ironía era un detalle que solo quien seguía de cerca podía percibir. Y Danilo, claro, no ocultaba el orgullo silencioso que sentía por ella. La convivencia entre Renata y Danilo adquirió un nuevo tono, más profesional y poco a poco más humano. Él dejó de usar la ironía y los comentarios despectivos que marcaban los primeros encuentros. Empezó a saludarla de manera directa, sin rodeos, e incluso elogió su organización en una reunión interna. Un gesto simple, pero que para Renata tenía un peso inmenso. Ella, por su parte, mantenía la discreción de quien sabe que el respeto conquistado puede ser frágil y pasajero. Aún así, comenzaba a ver en Danilo algo más allá del empresario arrogante. Un hombre marcado por sus propias inseguridades y por el miedo a perder el control. En un momento de pausa, él le confió, sin grandes explicaciones, que el contacto con Renata estaba cambiando su forma de ver el mundo corporativo y a las personas que lo integran. Mientras tanto, Julia mostraba signos de mejoría en su tratamiento.
lo que trajo un alivio silencioso a Renata. En cada consulta, los médicos confirmaban que los nuevos medicamentos estaban surtiendo efecto y que la hija podía lentamente retomar actividades infantiles normales. Esto significaba noches menos turbulentas, un poco más de descanso y la oportunidad de Renata de dedicarse un poco más a su propio crecimiento profesional. Pero ella no olvidaba el camino que la había llevado hasta allí. Muchas veces recordaba las dificultades de cuando todo parecía desmoronarse, el prejuicio en el trabajo, la sensación de invisibilidad, el miedo constante de no poder mantener a su hija. Estos recuerdos eran como cicatrices que, aunque dolorosas, servían para mantener viva su determinación. El mes trascendental que había comenzado con sarcasmo y desprecio ahora se encaminaba hacia un desenlace inesperado, un giro que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos a su alrededor. Una mañana, mientras revisaba un contrato particularmente complejo, Renata recibió una llamada inesperada. Era una representante de una ONG internacional que actuaba en defensa de mujeres en situación de vulnerabilidad. Habían oído hablar de su historia, de la limpiadora que se convirtió en traductora y coordinadora, y querían invitarla a participar en una charla sobre superación y empoderamiento femenino. La sorpresa fue tal que por un instante Renata se encontró pensando si aquello no sería un error. Nunca había sido fanática de los focos y el pasado reciente le había enseñado a ser discreta. Pero al hablar con su hija y reflexionar sobre el impacto que su historia podría tener, aceptó la invitación. Para ella, más que un reconocimiento personal, aquello representaba una oportunidad de dar voz a quienes, como ella, enfrentaban invisibilidad y prejuicios a diario. En los días que siguieron, Renata preparó su discurso con la misma seriedad con la que manejaba los documentos jurídicos. Quería hablar con honestidad, sin exageraciones ni romanticismos del sufrimiento. Planeó contar sobre las noches en vela cuidando a su hija, sobre el momento en que fue vista por primera vez como algo más que la limpiadora, y sobre la importancia de la dignidad en el trabajo y en la vida. La noticia se extendió rápidamente por la empresa, y a pesar del recelo inicial de algunos colegas, muchos empezaron a mostrar su apoyo. Danilo, por su parte, se mantuvo discreto, pero se aseguró de que el evento contara con toda la estructura necesaria. Era una señal clara de que, en aquel mes, algo dentro de él también había cambiado. Un hombre que durante mucho tiempo creyó que el poder se resumía en control y estatus, ahora comprendía que la verdadera fuerza residía en la valoración del otro. El día de la conferencia, Renata sintió una mezcla de ansiedad y serenidad. Al subir al escenario improvisado de la ONG, vio rostros atentos de mujeres de todas las edades, muchas de ellas con historias tan difíciles como la suya. Comenzó hablando de la rutina agotadora, de las dificultades financieras, de la lucha por mantener la dignidad incluso cuando el mundo parecía empujarte al suelo. Habló con sinceridad, sin victimizarse, destacando el poder de la resiliencia y la educación como herramientas de transformación. Entre las palabras, reveló su trayectoria académica y profesional, explicando cómo un conjunto de circunstancias la había llevado a ocupar una posición que jamás había imaginado. Cada frase llevaba el peso de una vida marcada por la lucha, pero también por la esperanza. Cuando terminó, fue ovacionada, no por autopromoción, sino porque, en ese momento, su historia se convirtió en un faro para muchas otras. El impacto de la conferencia trascendió el evento. En los días siguientes, Renata recibió mensajes de apoyo, invitaciones para otras participaciones e incluso una oferta para colaborar en un proyecto educativo enfocado en mujeres en situación de vulnerabilidad. Todo esto le dio un nuevo sentido a su trayectoria.
En la oficina, la relación con Danilo también adquirió una nueva dimensión. Él empezó a consultarla no solo sobre traducciones, sino sobre estrategias y políticas internas, buscando implementar cambios que realmente valoraran el talento, independientemente de su origen. Renata, aunque todavía cautelosa, sentía que ese giro no era solo un logro personal, sino un paso importante para transformar la cultura de una empresa y, quién sabe, de un sector entero. El mes que parecía condenado al fracaso se había convertido, después de todo, en un hito de superación y transformación. Renata también comenzó a abrirse más con sus compañeros de trabajo. Aquellos que antes la ignoraban, ahora la saludaban con más naturalidad, a veces incluso iniciando conversaciones sobre idiomas o la cultura de Europa del Este. Fue sorprendente para ella percibir que, a pesar de las diferencias de cargo e historia, existía un deseo genuino de conexión humana en ese ambiente. Este cambio silencioso creaba pequeñas rupturas en las barreras que el prejuicio había construido. Por otro lado, ella sabía que todavía existía una resistencia velada, comentarios a sus espaldas y desconfianza en algunos sectores. Pero nada de eso era ya capaz de socavar su determinación. Cada avance, por pequeño que fuera, era una victoria. Renata aprendió a valorar estas señales discretas, como quien colecciona fragmentos de esperanza para los días difíciles. En medio de toda esta transformación, Julia seguía siendo su mayor motivo para seguir adelante. La niña empezó a ir a la escuela con más regularidad y volvió a soñar con cosas simples: jugar en el parque, hacer amigos, aprender cosas nuevas. Renata veía en esto un poderoso símbolo de que, a pesar de las adversidades, la vida podía ser reconstruida. Recordaba las noches en vela junto a la cama de su hija, los momentos en que el miedo casi la venció, y se sentía agradecida de estar allí, luchando por un futuro mejor. Esta gratitud no la dejaba conformarse. Al contrario, era el combustible para que siguiera estudiando, trabajando y buscando crecer. La superación para Renata era un proceso diario, un viaje que se desarrollaba entre altibajos, pero siempre con la certeza de que valía la pena. Con el paso de las semanas, Danilo comenzó a implementar cambios concretos en la cultura de la empresa. Inspirado por la historia y la postura de Renata, creó un programa interno de valorización de talentos ocultos, incentivando a los empleados a compartir habilidades y experiencias que muchas veces permanecían invisibles detrás de sus cargos o funciones. La iniciativa fue recibida con sorpresa, pero también con entusiasmo por parte de los colaboradores, que vieron por primera vez un liderazgo realmente dispuesto a romper barreras y prejuicios. Renata fue invitada a formar parte del comité gestor del programa, una posición que para ella representaba mucho más que un título. Era la oportunidad de transformar, de verdad, un ambiente que antes parecía tan cerrado y desigual. Sin embargo, no todo fue sencillo en este camino. Surgieron algunas resistencias, principalmente de sectores más tradicionales de la empresa, que veían con desconfianza los cambios propuestos. Renata sintió en carne propia los desafíos de ser una voz nueva en un espacio aún dominado por estructuras rígidas. Hubo reuniones difíciles, decisiones cuestionadas e incluso un momento en que se preguntó si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. Pero el recuerdo de lo que ya había enfrentado en el pasado, la determinación que la mantenía firme y el apoyo discreto de Danilo la hicieron seguir adelante. Con cada pequeño avance, el ambiente comenzaba a respirar diferente, y para Renata eso era una victoria silenciosa que pocos veían, pero que ella llevaba como un trofeo personal. En paralelo a su trabajo, Renata decidió invertir aún más en su formación.
Se inscribió en cursos online de traducción avanzada, enfocándose en terminologías jurídicas específicas de Europa del Este y comenzó a estudiar idiomas que aún no dominaba completamente, como el eslovaco y el croata. Su rutina se volvió más exigente entre la oficina, las clases virtuales y el cuidado de Julia, pero ella lo veía como una inversión en su propio futuro. Sabía que el mercado era competitivo y que su trayectoria no podía depender solo del azar o de la buena voluntad de alguien. Con cada nuevo aprendizaje, sentía que recuperaba el control de su propia vida, y eso la motivaba a ir más allá, siempre con los pies en la tierra y la mirada firme. En la oficina, la presencia de Renata comenzó a consolidarse de manera definitiva. Ya no era la novata ni la ex limpiadora, sino una pieza fundamental en el engranaje de la empresa. La forma en que manejaba los documentos internacionales, su habilidad para explicar detalles complejos de manera clara y objetiva, y su postura tranquila ante las crisis, le ganaron el respeto incluso de los ejecutivos más escépticos. Danilo, por su parte, comenzó a incluirla en reuniones estratégicas y a consultarla sobre cuestiones que iban más allá de la traducción, involucrando políticas internas de diversidad e inclusión. Era evidente que su influencia trascendía las fronteras del departamento jurídico y comenzaba a cambiar la cultura organizacional de manera profunda y duradera. Por otro lado, Renata nunca olvidó de dónde venía. Continuaba circulando por el edificio con la misma humildad que siempre tuvo, y jamás dejó que la nueva posición se le subiera a la cabeza. En las pausas para el café, seguía saludando al equipo de limpieza y compartiendo risas discretas con los compañeros que antes la ignoraban. Para ella, la dignidad residía en el respeto por el propio trabajo y por el prójimo, independientemente del cargo. Esta postura conquistaba admiradores silenciosos e incluso aquellos que al principio dudaron de su capacidad comenzaron a reconocer que la verdadera fuerza estaba en el carácter y la dedicación. Más que una victoria personal, Renata quería que su trayectoria sirviera como un recordatorio para todos. El talento y la competencia pueden estar donde menos se espera y merecen ser vistos y valorados. Mientras tanto, Danilo experimentaba una transformación interna que pocos tuvieron la oportunidad de presenciar. La arrogancia que lo había acompañado durante años comenzaba a ceder espacio a una postura más abierta y reflexiva. Veía en Renata no solo a una profesional, sino a una persona que desafiaba sus prejuicios más profundos. En una conversación privada, admitió que ese mes había sido uno de los más significativos de su vida, no por las ganancias financieras, sino por las lecciones humanas que recibió. El cambio no fue inmediato ni perfecto, pero fue verdadero. Y, quizás por primera vez, comprendió que el éxito genuino va mucho más allá de los números y los títulos. La valoración del otro, la empatía y la humildad eran ahora valores que comenzaban a guiar sus decisiones, dentro y fuera del ámbito corporativo. Con el aumento de su compromiso social, Renata comenzó a recibir invitaciones para participar en debates y eventos dedicados a la importancia de la diversidad, la inclusión y la igualdad en las empresas brasileñas. Estas invitaciones la llenaban de honor, pero también la hacían muy consciente de la responsabilidad que ahora cargaba. Al hablar en público, Renata sabía que no se representaba solo a sí misma, sino a todas las mujeres y profesionales que enfrentaban, a diario, el prejuicio, la invisibilidad y la desigualdad en el mercado laboral. Cada participación era una valiosa oportunidad para compartir su historia con sinceridad, mostrando que la superación es posible, incluso frente a las mayores dificultades. Renata siempre buscaba transmitir el mensaje de que la verdadera transformación solo ocurre cuando hay reconocimiento del talento, el esfuerzo
y la humanidad de cada persona, independientemente de su origen, color, género o función. Dentro de la empresa, Renata siguió actuando como agente de cambio y transformación. Fue una pieza fundamental en la creación e implementación de políticas internas que garantizaran la igualdad de oportunidades y el combate al acoso moral y a la discriminación en todas sus formas. Trabajando codo a codo con Danilo, desarrollaron capacitaciones obligatorias para todos los colaboradores, enfocadas en la concientización sobre el respeto, la diversidad y la valoración de las diferencias individuales. Aunque estas iniciativas enfrentaron resistencia inicial por parte de sectores más conservadores, con el tiempo, los resultados comenzaron a ser concretos y positivos, promoviendo un ambiente de trabajo más acogedor, justo y productivo. Para Renata, este proceso era fundamental para que su trayectoria personal de superación no se convirtiera en una excepción aislada, sino en un ejemplo vivo y una semilla para una transformación estructural más amplia. Renata comenzó a percibir que su impacto iba más allá del ámbito corporativo y de las redes sociales. Empezó a ser contactada por organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas interesadas en su experiencia para desarrollar proyectos sociales enfocados en la inclusión de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Este reconocimiento amplió su horizonte y la hizo comprender que su lucha no era solo personal, sino parte de un movimiento mayor que buscaba transformar la sociedad en su conjunto. Participar en estas iniciativas le trajo nuevos desafíos, pero también reforzó su sentido de propósito y misión. Renata comenzó a conciliar su trabajo en la empresa con estos proyectos externos, siempre buscando generar un impacto positivo y crear oportunidades para quienes, como ella, necesitaban una oportunidad para demostrar su valía. Además, la relación con Julia se fortalecía cada día. La niña, ahora más sana y confiada, crecía en un ambiente de amor y estímulo que Renata se esforzaba por proporcionarle. A pesar del ajetreo y las responsabilidades, nunca permitió que su vida profesional comprometiera su presencia como madre. En sus momentos libres, Renata se dedicaba a acompañar las tareas escolares de su hija, a escuchar sus historias y a celebrar cada pequeño logro. Esta profunda conexión era uno de los pilares que sostenían su motivación diaria. Renata sabía que todo sacrificio tenía un propósito claro: asegurar que Julia pudiera tener una infancia plena, llena de oportunidades, y que pudiera crecer con la certeza de que, independientemente de las dificultades, era amada y valorada. En el trabajo, Renata continuaba demostrando su compromiso con la excelencia y el desarrollo de su equipo. Incentivaba la participación activa de los colaboradores en capacitaciones y buscaba identificar talentos ocultos dentro de la empresa, promoviendo un ambiente donde todos pudieran sentirse valorados y motivados a crecer. Su estilo de liderazgo, basado en la empatía y el ejemplo, era reconocido y admirado, lo que facilitaba la implementación de cambios y la construcción de un ambiente más colaborativo. Renata también se empeñaba en garantizar que las voces menos escuchadas tuvieran espacio para expresarse, reforzando la importancia de la diversidad de ideas para el éxito colectivo. Su trayectoria personal servía como inspiración para muchos, mostrando que, independientemente de las circunstancias iniciales, la dedicación y el respeto pueden transformar realidades. A pesar de los avances, Renata enfrentaba momentos en los que la presión se volvía casi insoportable. La responsabilidad de gestionar sus funciones profesionales, los proyectos sociales y su rol de madre soltera exigían una fuerza constante que a veces parecía superar sus límites. Algunas noches, el cansancio físico y emocional la hacía cuestionar si sería capaz de seguir adelante.
En esos momentos buscaba apoyo en amigos cercanos y en grupos de mujeres que enfrentaban desafíos similares, encontrando en la solidaridad un refugio y un incentivo para continuar. Renata aprendió que la superación no es un acto solitario, sino un proceso colectivo, donde el apoyo y la comprensión de los demás pueden marcar la diferencia. Esta lección fue fundamental para mantener su camino firme y lleno de propósito. Con el paso del tiempo, Renata percibió que su trayectoria estaba generando cambios positivos no solo en la empresa, sino también en su comunidad. A través de los proyectos sociales y la difusión de su historia, se convirtió en un referente para muchas mujeres que buscaban inspiración para superar adversidades similares. Su trabajo comenzó a ser reconocido por instituciones gubernamentales y privadas que apoyaban iniciativas de inclusión social e igualdad de oportunidades. Esta visibilidad trajo nuevos desafíos, ya que necesitaba equilibrar su intensa rutina con las demandas externas, pero Renata lo asumía como parte de su compromiso de ampliar el alcance del impacto positivo. La sensación de estar contribuyendo a una transformación mayor reforzaba su motivación diaria, fortaleciendo su convicción de que cada esfuerzo valía la pena. Paralelamente, la relación entre Renata y Danilo continuaba transformándose. Lo que antes había estado marcado por el prejuicio y la desconfianza, evolucionó hacia una sólida y respetuosa sociedad profesional. Danilo comenzó a reconocer públicamente el valor de Renata, destacando sus cualidades en reuniones y eventos y defendiendo las políticas de diversidad que ella ayudaba a implementar. Este cambio de postura tuvo un efecto en cascada dentro de la empresa, incentivando a otros líderes a repensar sus propias actitudes y a valorar más profundamente el capital humano. Para Renata, esta transformación era la prueba concreta de que, incluso en las estructuras más rígidas, es posible promover un cambio verdadero y duradero, cuando hay coraje y compromiso con la justicia. Poco a poco, Renata comenzó a planear nuevos objetivos para el futuro. Pensaba en ampliar su actuación en el campo de la traducción jurídica y al mismo tiempo profundizar su trabajo en iniciativas sociales. Quería crear una red de apoyo para mujeres que, al igual que ella, enfrentaban dificultades para insertarse en el mercado laboral y para conciliar las responsabilidades familiares con la vida profesional. Sabía que esta era una misión desafiante, pero sentía que, después de todo el camino recorrido, estaba lista para enfrentar esta nueva fase. Para ello, seguía estudiando y buscando una mejora constante, creyendo que el conocimiento era una herramienta fundamental para la transformación personal y colectiva. Este planeamiento representaba un capítulo más de superación y compromiso, con un legado que trascendía su propia historia. Mientras, tanto en el ambiente de la empresa, la presencia de Renata seguía fortaleciendo las bases de una cultura organizacional más inclusiva y respetuosa. Su trabajo inspiraba a otros colaboradores a involucrarse más activamente en proyectos que promovían la diversidad y el respeto a las diferencias. Las reuniones y eventos comenzaron a tener un carácter más humano, y el diálogo abierto empezó a ser valorado como un instrumento esencial para el crecimiento colectivo. Danilo, cada vez más convencido de la importancia de esta transformación, dedicaba tiempo a escuchar a los equipos y a entender las verdaderas necesidades de sus colaboradores. Este nuevo modelo de liderazgo generaba resultados positivos no solo en la productividad, sino también en el clima organizacional, reflejando el poder que la valoración de las personas puede tener en cualquier ambiente. Con el avance de los cambios internos, la empresa comenzó a ser reconocida en el mercado por su postura innovadora en relación con la diversidad y la inclusión,
Esto atrajo nuevos talentos que buscaban ambientes más acogedores y justos para desarrollar sus carreras. Renata, como símbolo de esta transformación, se convirtió en un referente no solo para los empleados, sino también para la comunidad empresarial en general. Participaba en encuentros y congresos, compartiendo su experiencia y aprendizajes con líderes de otras compañías. Esta visibilidad reforzaba su compromiso con la lucha por la igualdad y por la valoración del ser humano en todas sus dimensiones. Para ella, cada logro, por pequeño que fuera, representaba una victoria colectiva que ayudaba a construir un futuro mejor para todos. En el ámbito personal, Renata seguía equilibrando las exigencias del trabajo y de la vida familiar con mucha disciplina y cariño. A pesar de su apretada agenda, nunca renunció a estar presente en los momentos importantes de la vida de su hija. Las noches de estudio, las celebraciones escolares y los pequeños momentos de ocio se volvieron sagrados, ayudando a fortalecer los lazos que sostenían su viaje. Renata sabía que la base de toda esta transformación residía en la estabilidad emocional que lograba ofrecer a Julia. Este cuidado era una prioridad que guiaba sus elecciones y su ritmo de vida. Para ella, el éxito profesional solo tenía sentido si estaba alineado con la felicidad y el bienestar de su familia, un valor que jamás sería negociado. Con el paso del tiempo, Renata percibió que la transformación que experimentaba era también interna. Ya no era aquella mujer insegura, marcada por la injusticia y el prejuicio. El camino de la superación la moldeó para ser una persona más fuerte, resiliente y consciente de su valor. Cada desafío enfrentado dejó huellas, es cierto, pero también le brindó aprendizajes que la fortalecieron emocionalmente. Renata sabía que no podía borrar el pasado, pero sí podía usarlo como combustible para seguir adelante. Este cambio no era solo externo, visible a los ojos de todos, sino profundamente personal, que la hacía enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Era el fruto de un mes intenso, que no solo cambió su vida profesional, sino toda su visión del mundo. Aunque su rutina seguía siendo ajetreada y exigente, Renata aprendió a valorar los pequeños momentos de pausa y autocuidado. Descubrió que para mantener el equilibrio entre tantas responsabilidades necesitaba dedicar tiempo a sí misma, ya fuera para una caminata tranquila, una lectura ligera o simplemente para estar en silencio. Estos momentos, aunque sencillos, se volvieron esenciales para recargar sus energías y mantener la claridad mental. Ella entendió que la superación no era un proceso lineal, sino que se componía de avances y retrocesos, y que cuidar de su propia salud física y emocional era una parte fundamental de este viaje. Este aprendizaje hizo que Renata se convirtiera no solo en una profesional más eficiente, sino también en una persona más feliz y completa. Con la maduración de su camino, Renata comenzó a reflexionar profundamente sobre el tipo de legado que le gustaría dejar al mundo. Para ella, no bastaba con alcanzar el éxito profesional. Era fundamental ser recordada como alguien que, a través del coraje, la determinación y la honestidad, ayudó a abrir puertas y derribar prejuicios que aún persisten en muchas áreas de la sociedad. La idea de ayudar a otras personas, especialmente a mujeres en situaciones vulnerables, crecía cada día en su corazón. Por eso, Renata comenzó a planificar la creación de una ONG dedicada a ofrecer cursos, mentorías y apoyo emocional a mujeres que enfrentan dificultades similares a las suyas, con un enfoque en la capacitación profesional y el empoderamiento social. Esta iniciativa sería una extensión natural de su propia trayectoria de superación y representaría una forma concreta de transformar su historia personal en una herramienta para cambiar la vida de otras personas.
Sabía que el camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba lista para enfrentar este nuevo desafío con la misma garra y determinación que la trajeron hasta aquí. En el ámbito profesional, la influencia positiva de Renata siguió creciendo de forma significativa. Asumió un papel aún más activo en la definición de las estrategias de la empresa, siempre buscando garantizar que los valores de inclusión, diversidad y justicia social fueran parte esencial de las decisiones tomadas. Su participación en el Consejo Consultivo se volvió fundamental para asegurar que las políticas internas y externas reflejaran no solo metas financieras, sino también el compromiso con el bienestar y el desarrollo humano de los colaboradores. Esta postura diferenciada hizo que la empresa ganara destaque en el mercado, siendo reconocida por clientes, socios y competidores como una organización ética, responsable y comprometida con la construcción de un ambiente más justo y acogedor. Renata sentía un profundo orgullo de formar parte de esa transformación, sabiendo que, a través de su trabajo, estaba contribuyendo a crear un espacio donde el talento y el esfuerzo realmente fueran valorados y reconocidos, independientemente del origen o posición social de las personas. Con el avance de su trayectoria, Renata también comenzó a invertir en su formación académica. Sintió que para ampliar su impacto y fortalecer su trabajo, era esencial retomar los estudios formales que tuvieron que ser interrumpidos debido a las dificultades que enfrentó en el pasado. Se matriculó en cursos de posgrado enfocados en traducción jurídica y gestión de proyectos sociales, buscando profundizar sus conocimientos técnicos y su capacidad para liderar iniciativas transformadoras. A pesar de la intensa rutina, logró conciliar los estudios con el trabajo y los compromisos familiares, demostrando una vez más su disciplina y resiliencia. Esta decisión fue estratégica, ya que la certificación académica ayudaría a consolidar su posición en el mercado y a dar aún más credibilidad a sus acciones sociales y profesionales. Renata creía que la educación continua era una herramienta poderosa para ampliar sus oportunidades e influir positivamente en las personas a su alrededor. En el ambiente de trabajo, Renata continuó siendo una voz activa en la lucha contra el prejuicio y la desigualdad. Participó en la creación de un programa interno dirigido a apoyar la contratación y el desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, personas negras, personas con discapacidad y jóvenes en riesgo social. Este programa ofrecía capacitaciones, acompañamiento psicológico y mentoría, creando un ambiente donde los beneficiados pudieran desarrollar habilidades técnicas y emocionales para mantenerse en el mercado laboral con seguridad y dignidad. La iniciativa tuvo un impacto positivo no solo en la vida de los participantes, sino también en el clima organizacional, promoviendo un mayor sentido de pertenencia y colaboración entre todos los empleados. Renata se sentía realizada al ver que su lucha personal se estaba convirtiendo en políticas concretas que transformaban vidas. Renata dedicó parte de su tiempo a realizar mentorías individuales enfocadas en mujeres que, al igual que ella, buscaban crecimiento profesional, pero enfrentaban barreras que parecían infranqueables. En estas sesiones, Renata combinaba su experiencia personal de superación con herramientas prácticas de autoconocimiento, desarrollo de habilidades y estrategias para lidiar con el mercado laboral. Ella ayudaba a cada mujer a trazar planes personalizados para que pudieran avanzar de forma segura y confiada. Para Renata, esta conexión directa era una de las partes más gratificantes de su trayectoria, porque al compartir su historia sin filtros y con sinceridad, lograba abrir puertas e inspirar cambios reales en la vida de esas personas.
Muchas mentoradas reportaban una mejora inmediata en la autoestima y un nuevo ánimo para enfrentar los desafíos diarios. Este intercambio fortalecía aún más a Renata, haciéndole ver que su lucha se había transformado en esperanza para muchos. En la esfera familiar, Renata seguía construyendo un ambiente de afecto, estabilidad y apoyo para Julia. El pasado de dificultades no borraba los momentos de alegría y complicidad que madre e hija ahora compartían. Y esos momentos se convertían en pilares esenciales para la fuerza que ambas necesitaban. Renata se esmeraba en proporcionar a su hija oportunidades que ella misma nunca tuvo, desde acceso a cursos extracurriculares y actividades culturales hasta apoyo psicológico siempre que fuera necesario. Esta dedicación reflejaba la profunda comprensión que Renata tenía de la importancia de un ambiente saludable para el desarrollo emocional e intelectual de Julia. Para ella, garantizar ese cuidado y estabilidad era tan crucial como sus logros profesionales, pues sabía que el verdadero éxito de su camino estaba directamente relacionado con la calidad de vida y la construcción de relaciones afectivas sólidas y significativas. Con la consolidación de su trayectoria y la visibilidad conquistada, Renata comenzó a prepararse para desafíos aún mayores y más complejos. Su sueño era expandir su ONG y los proyectos sociales que había iniciado, para alcanzar un número aún mayor de mujeres en diversas regiones del país, especialmente aquellas que vivían en comunidades más carentes y marginalizadas. Ella creía que no bastaba con ofrecer solo capacitación profesional. Era necesario un trabajo integrado que incluyera soporte psicológico, asistencia jurídica, orientación sobre derechos y oportunidades reales de inserción en el mercado de trabajo. Para Renata, este proyecto social debía ser una red de apoyo sólida, que pudiera dar a las mujeres las herramientas necesarias para superar no solo las dificultades profesionales, sino también los obstáculos personales y sociales. Sabía que este objetivo exigiría mucha dedicación, recursos y colaboración, pero estaba determinada a transformar su historia en un motor de cambio social aún más amplio y significativo para la sociedad. Paralelamente a sus proyectos sociales, Renata continuaba invirtiendo fuertemente en su carrera profesional, consciente de la importancia de mantenerse actualizada y preparada para nuevas oportunidades. Pasó a participar en grupos de estudio especializados, asociaciones de traductores y organizaciones vinculadas a la traducción jurídica, buscando perfeccionar sus conocimientos técnicos y expandir su red de contactos en el ámbito profesional. Esta constante inmersión en el universo académico y profesional permitía a Renata mantener su expertise afilada y seguir las tendencias del mercado, garantizando que su actuación fuera siempre de excelencia. Para ella, la búsqueda del conocimiento era un compromiso permanente, un elemento fundamental para seguir impactando positivamente tanto a su empresa como a la sociedad en general. Esta postura proactiva de aprendizaje continuo reafirmaba su convicción de que la superación no es un destino, sino un proceso que exige esfuerzo y dedicación constantes. Con la creciente responsabilidad, Renata percibió que era esencial cuidar también de su salud mental y emocional para mantener el ritmo intenso de su vida. Pasó a adoptar prácticas diarias de autocuidado, como meditación, ejercicios físicos regulares y momentos de ocio con Julia, que la ayudaban a renovar las energías y a lidiar mejor con el estrés. Reconocer sus limitaciones y la importancia del equilibrio entre cuerpo y mente fue un paso fundamental en su jornada. Renata entendió que no podría dar lo mejor de sí si no se encontraba bien consigo misma, y esa conciencia la ayudó a mantener la estabilidad necesaria para seguir avanzando.
Al cuidarse, también dio un valioso ejemplo a todas las mujeres que seguían su trayectoria, mostrando que la superación exige atención constante al bienestar integral. En el ámbito profesional, Renata comenzó a ser reconocida no solo por su competencia técnica, sino también por su capacidad de liderazgo empático e inspirador. Sus acciones fueron decisivas para crear un ambiente donde los colaboradores se sentían valorados y motivados a contribuir con lo mejor de sí. El respeto y la confianza que conquistó dentro de la empresa fueron fruto de su dedicación, transparencia y compromiso con la justicia y la equidad. Danilo, quien inicialmente veía a Renata con prejuicios, se convirtió en un gran defensor y promotor de estas transformaciones, reconociendo públicamente el impacto positivo que ella generaba. Este reconocimiento representaba una victoria no solo para Renata, sino para todos aquellos que creían en la fuerza del cambio y en la importancia de valorar a cada individuo. Al mirar hacia atrás, Renata sentía una profunda mezcla de emociones que iban mucho más allá del simple orgullo por los logros alcanzados. También había una inmensa gratitud por los desafíos que enfrentó, porque sabía que cada uno de ellos fue esencial para su crecimiento personal y profesional. Cada obstáculo que superó dejó huellas en su vida, marcas que, aunque dolorosas, vinieron acompañadas de valiosos aprendizajes, convirtiéndola en una persona más fuerte, resiliente y preparada para cualquier futuro que surgiera. Renata llevaba estas cicatrices emocionales como pruebas vivas de su determinación y capacidad para levantarse, recuerdos que no necesitaban ser explicados, pero que daban un verdadero sentido a todo lo que ella era hoy. Su historia no era solo una simple narrativa de éxito, sino una lección silenciosa, humana y real sobre la fuerza interior y la dignidad que el ser humano puede encontrar incluso en los momentos más difíciles de la vida. Esta conciencia la hacía seguir adelante con coraje, esperanza y la certeza de que aún había mucho por hacer. El impacto de la transformación de Renata fue mucho más allá de las fronteras de la empresa donde trabajó o de su propia vida personal, alcanzando la comunidad local y expandiéndose a lugares aún más distantes. Ella se convirtió, sin buscar la fama, en un símbolo real y tangible de resistencia, superación e inspiración para innumerables personas que, al igual que ella, enfrentaban invisibilidad, prejuicios y exclusión social. A través de sus acciones diarias, tanto en el ámbito profesional como en los proyectos sociales, Renata demostró que la verdadera competencia y dignidad superan cualquier superficialidad, etiqueta o juicio precipitado. Su trayectoria estuvo marcada por un giro inesperado que no solo rescató su autoestima y su propósito, sino que también provocó una transformación significativa en la cultura corporativa y en la forma en que las personas percibían el potencial humano. Esta historia permanece viva, fuerte como una cicatriz emocional que enseña sin necesidad de explicación, un recordatorio silencioso de la capacidad de superación que existe dentro de cada uno. Renata sabía que su vida jamás sería la misma después de aquel mes trascendental que lo cambió todo. El respeto que conquistó, la confianza que recuperó en sí misma y el impacto que generó en el mundo a su alrededor le dieron una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa superar las adversidades. Comprendió que los mayores giros no vienen sin dolor, sin miedo o sin sacrificios, pero que pueden transformarse en fuerza, aprendizaje y crecimiento profundo. Su historia, ahora conocida por muchos, era un testimonio vivo de que nadie está definido por lo que ya sufrió, sino por lo que elige hacer con su propia vida. Esta comprensión la acompañaría para siempre, moldeando su forma de vivir, de trabajar y de relacionarse, siempre con humanidad y respeto.
Renata llevaba consigo esa cicatriz invisible, una marca que, aunque dolorosa, simbolizaba su victoria personal. Al final, la trayectoria de Renata demostró que el verdadero talento no se revela en pompa ni estatus, sino en la capacidad de persistir, aprender y mantener la dignidad, incluso cuando el mundo insiste en no ver. Su transformación inesperada enseñó que los prejuicios pueden desmantelarse cuando la verdad y la competencia se presentan con firmeza y humildad. Danilo, quien un día la despreció, se convirtió en un ejemplo vivo de la posibilidad de cambio, mostrando que el reconocimiento y el respeto son bases fundamentales para cualquier relación humana o profesional. Renata no solo cambió su propia vida, sino que también inspiró una cultura corporativa y una comunidad entera, dejando un legado que trasciende el tiempo y permanece como un ejemplo silencioso y poderoso de superación, coraje y esperanza.